Ante el entorno que se avecina, las reglas del trabajo cambiarán. Se nos juzgará según nuevas normas. Ya no importan tanto solo la sagacidad, la preparación y experiencia, sino cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. La nueva medida da por sentado que tenemos suficiente capacidad intelectual y preparación técnica para desempeñarnos en el empleo. Por lo tanto, habremos de concentrarnos en ciertas cualidades personales tales como iniciativa, empatía, adaptabilidad y persuasión. Se maximizará la inteligencia del grupo, así como la interacción sinérgica de los mejores talentos de cada uno, para entonces lograr formar equipos de trabajo y adaptarnos eficientemente al cambio. Comenzarán a aparecer como rasgos de los trabajadores estelares aquellos que son catalizadores del cambio, niveladores de la diversidad, flexibles, con iniciativa, optimismo, etc. Estos nuevos desafíos requerirán nuevos talentos, entre otros, saber escuchar y comunicarse, adaptarnos y dar respuestas creativas a los obstáculos, dominio personal, motivación, efectividad grupal, espíritu de colaboración, habilidad para negociar, deseo de contribuir, etc. Ante el panorama mencionado, necesitamos desarrollar nuevas aptitudes emocionales. Una aptitud emocional es una capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional que origina un desempeño laboral sobresaliente. Y para esto existe un sistema fundamental que abarca todo lo anterior. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen una vez más en nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia. Es un gusto saludarles una vez más. Mando un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo también a mis amigos de Radio, quienes nos están apoyando en esta aventura del conocimiento. Ya platicamos un poquito acerca de lo que son las emociones, ya platicamos acerca de este nuevo contexto, este nuevo orden en el cual en un momento determinado todas las personas vamos a estar involucrados, todos vamos a estar inmersos, estos nuevos cambios que se avecinan. Y ya platicamos un poquito en el video que ustedes vieron hace un momento, al principio de esta charla, ya platicamos acerca de la importancia de cambiar, cuáles son las nuevas métricas que las diferentes organizaciones, que el diferente orden mundial nos va a ir solicitando. Ahora se pide pues mayor inteligencia emocional, se pide nuevas aptitudes como trabajo en equipo, mayor asertividad, mayor empatía, diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de esto, vamos a ahondar ya en el tema de inteligencia emocional, qué es, para qué sirve, sobre todo muy importante. Vamos en un momento más adelante, vamos a platicar acerca de cómo se mide la inteligencia emocional. De repente, conforme hemos ido avanzando en el tema, nos vamos dando cuenta de que este asunto de la inteligencia emocional se puede medir. Todo está en el tema de las variables. Y en un momento más adelante les voy a mostrar precisamente dos diferentes tests, autotest, por medio de los cuales ustedes van a poder evaluar este concepto. Van a poder saber con mucha precisión en dónde están parados con respecto al tema de inteligencia emocional. Pero primeramente, entonces, me gustaría que me acompañen ustedes en esta pequeña presentación. Vamos a platicar un poquito acerca del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta charla, de este programa? ¿Cuál es el objetivo de hablar acerca de la inteligencia emocional? ¿Para qué nos sirve? Básicamente, inteligencia emocional nos va a servir para irnos adecuando a los diferentes contextos, a las diferentes situaciones que se nos van presentando y en este tiempo cambiante que vamos teniendo, diferentes cuestiones nos van demandando diferentes maneras de comportarnos. Entonces, en un momento determinado, estos temas de inteligencia emocional, pues precisamente nos deberían de ir sirviendo para poder adecuarnos, para poder adaptarnos a los diferentes contextos y situaciones que diario se nos va presentando, pues ya sea con los compañeros de la oficina, en el mismo home office, que ahora muchos estamos inmersos en esto, cuando interactuamos en el supermercado, de repente ahorita en estas contingencias, cuando vamos a los supermercados, pues vemos a gente nerviosa, gente que de repente se cuida mucho, espera que los demás se cuiden igual que ellos, y no es que esté bien o esté mal, sino falta adecuarnos a las diferentes maneras que tenemos de ir interactuando con los demás. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo en esta charla, entender
cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar para adecuarnos, para irnos moviendo en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos estamos desarrollando. Básicamente, ¿qué vamos a obtener? Al final, cuando nosotros hayamos terminado esta presentación, cuando hayamos terminado este programa, esta charla, ¿qué podríamos obtener? Por un lado, básicamente, tendremos conocimientos acerca de la inteligencia emocional, qué es lo que implica y qué tengo que hacer al respecto. Es decir, en dónde en un momento dado me tendría yo que mover, en dónde me encuentro con respecto al tema. Es decir, qué tan alto, qué tan bajo, cómo estoy haciendo las cosas y en función a ello poder saber qué es lo que tengo que moverme, hacia dónde tengo yo que en un momento determinado mover alguna de las situaciones que yo voy haciendo para entonces ser más eficiente, ser más efectivo. Y también vamos a ir dotándonos de algunos tips, algunas guías para mejorar nuestro desempeño. Algo muy importante, este tema de inteligencia emocional, de repente diferentes personas lo vamos abordando de diferente manera, no una mejor, no una peor, simplemente diferente, y eso, por eso se llaman tips, porque no son absolutos, no son en un momento determinado ideas que tengan que ser siempre así, no son recetas de cocina, sino básicamente son meramente guías, son básicamente tips que espero nos ayuden con respecto a cómo vamos a ir abordando los diferentes temas de inteligencia emocional. ¿Para qué entonces me va a servir este tema de la inteligencia emocional? Me sirve para diferentes cosas, sin embargo aquí me gustaría puntualizar en algunas de ellas. Necesito manejar mi inteligencia emocional para entonces poder saber y escuchar, saber cómo escuchar y comunicarme de manera oral. En muchas ocasiones lo que digo no es lo que digo, sino cómo lo digo, cómo lo interpreto y cómo mi interlocutor lo está interpretando. Entonces, la inteligencia emocional me debe de servir para empatizar, poder empatizar con los demás, con las personas con las cuales yo estoy colaborando, con las personas con las cuales me estoy comunicando, y esta empatía nos debiera de llevar a poder escucharnos de manera muy eficiente. Inteligencia emocional, entonces, uno de los grandes pilares implicará que podamos saber cómo escuchar y cómo plantear diferentes ideas, diferentes conceptos, para que sobre todo me haga yo entender con el grupo o con las personas hacia las cuales me estoy yo dirigiendo. Me va a ayudar de manera muy frontal y de manera muy eficiente para poderme ir adaptando y poder ir dando respuestas creativas ante los diferentes obstáculos y reveses. Ya en los videos de inicio, en los videos de introducción que ustedes ya vieron, ahí platicábamos acerca de los nuevos órdenes mundiales, cómo van cambiando las cosas, cómo ahora se va requiriendo nuevas maneras de hacer las cosas, y precisamente esta adaptabilidad, la inteligencia emocional, me ayuda precisamente de manera muy frontal, muy puntual, me ayuda a poder ir trascendiendo, ir caminando en este nuevo orden que se va requiriendo. Me va a ayudar, muy importante también, para tener un dominio personal entendido como la autorregulación. Ya más adelante, en esta misma charla, les voy a platicar un poquito acerca de este tema de autorregulación en un tema que es padrísimo, a mí me encanta, que le vamos a llamar la anatomía del enojo. Que viene desde Sócrates, en la apología de Sócrates, en los diálogos de Platón, desde ahí viene. Ya el mismo Sócrates hablaba precisamente de cómo poder regular nuestra emoción. En el caso específico de él hablaba del enojo. Acordármonos que en aquella época los atenienses estaban muy enojados con él, estaban enojados porque, según ellos, los atenienses, Sócrates estaba corrompiendo a la juventud. Entonces, desde entonces, Sócrates nos habla acerca de la autorregulación, nos habla del dominio personal. Y este dominio personal tiene mucho que ver con la confianza que yo como individuo tengo sobre mí mismo. Es decir, qué tanto yo confío en mí para poder desplegar cada una de estas habilidades, cada una de estas actividades. Vamos a hablar un poquito más al respecto de ello, con un poco más de detalle. Muy importante también, vamos a platicar acerca de la motivación. De hecho, es uno de los pilares muy importantes también de la inteligencia emocional. Cómo yo me automotivo, qué es aquello que me motiva, qué es aquello que me mueve, cuáles son aquellos elementos dentro de mi vida que me ayudan a seguir transcurriendo en el camino. Hoy día, precisamente, en toda esta contingencia que estamos atravesando, pues de repente perdemos la motivación. Algunos días estamos muy bien, muy tranquilos, otros días prácticamente de la nada, pues amanecemos tristes, amanecemos, valga mi expresión, con la capa caída, con la pila baja, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo puedo yo encontrar diferentes elementos que me ayuden a irme automotivando para seguir transcurriendo, para seguir caminando, pues en
en este nuevo orden, ¿no? En esta nueva contingencia que todos estamos viviendo. Inteligencia emocional también me sirve muchísimo para tener habilidades, para poder tener capacidades de negociar en algunos desacuerdos. Es decir, y esta habilidad, pues conforme nosotros vamos avanzando en las organizaciones, conforme nosotros vamos teniendo más personas con las cuales interactuar, por ejemplo, si me vuelvo líder, pues en muchas ocasiones yo necesito negociar diferentes desacuerdos que voy yo teniendo con mis grupos de trabajo, ya sea con mis pares, con las personas con las cuales estoy yo trabajando a la par, o con los jefes, con los líderes a los cuales yo les reporto, o la mayoría de las veces con las personas que colaboran conmigo, es decir, las personas que están a mi cargo. Entonces ahí necesito yo una muy puntual, una muy importante, desplegar habilidades para poder negociar de manera eficiente. Y por último, lo que vamos a estar viendo aquí también, ¿para qué nos va a servir la inteligencia emocional? Pues para tener un cierto grado de incrementar nuestros grados de efectividad, tanto grupales, es decir, trabajar con y a través de las personas, como los interpersonales, es decir, con otras personas que no necesariamente están dentro de mi grupo de trabajo, pero que sin embargo voy yo requiriendo de la colaboración y requiriendo de que podamos trabajar de manera conjunta esas personas y yo. Entonces, para eso nos va a servir, entre otras muchas cosas, la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que vamos en sí mismo a revisar? Vamos primeramente entonces, hemos hablado ya, llevamos varios minutos platicando acerca de inteligencia emocional, pero no la hemos definido. Creo que ahora es momento de precisamente poderla definir. Y como lo están viendo ahorita ustedes aquí en su pantalla, aquí está una definición. Inteligencia emocional no es otra cosa que un tipo de inteligencia social. Acordarnos que hoy día hay diferentes tipos de inteligencia. Ya en un programa anterior les platiqué acerca de ello y les compartí ahí en nuestro chat, en nuestro grupo de Facebook. Habrán visto ustedes que les compartí un autotest para que ustedes se puedan autoevaluar en cuanto a lo que serían las diferentes tipos de inteligencias. Allá se evalúan 8 diferentes tipos de inteligencias. Acordarse, no hay una mejor, no hay una peor, sino que cada uno de nosotros tenemos un diferente tipo de inteligencia, valga la expresión, preferido, que ocupo más veces con respecto a otros tipos de inteligencia. Insisto, no bueno, no malo, no tonto, no inteligente, sino simplemente diferente. Entonces, inteligencia emocional es básicamente, cae en uno de estos 8 tipos de inteligencia, que es la inteligencia de tipo social. Inteligencia social, como su nombre lo indica, básicamente de lo que se trata es de que yo me acerque con la sociedad, yo trabaje con y a través de otras personas. Luego, inteligencia emocional invariablemente va a incluir o incluye que yo interactúe con otros individuos. De entrada, si a mí no me gusta interactuar con individuos, pues se me va a dificultar, no va a ser tan fácil para mí que yo despliegue este tipo de habilidad social, que yo despliegue la inteligencia emocional. Entonces, precisamente, esta inteligencia social tendrá que ver con la manera en la cual yo interactúo con los demás, yo interactúo en grupo, interactúo con otras personas. Ahora, esta inteligencia social básicamente implica, lo más importante de la inteligencia emocional es que implica que yo le puedo dar un seguimiento muy puntual a las emociones que yo estoy sintiendo, mis emociones propias, y también en muchas ocasiones las ajenas. Aquí mucho ojo, por favor. Las emociones ajenas son de los otros individuos. Es importante que yo empatice, que yo trate de comprender qué es lo que está sucediendo con la emoción de la otra persona, pero es eso, es la emoción de la otra persona, no es mi emoción. Entonces, simplemente me va a servir para poder yo mantener una relación eficaz en su caso y empatizar con esta persona. Pero no son mis emociones. Cada uno de nosotros seremos responsables de mejorar o en su caso de modificar nuestras diferentes emociones. Entonces, inteligencia emocional implica que yo entienda, que yo le dé seguimiento, que yo sepa precisamente cuál es la emoción que en este momento estoy sintiendo. Y luego, estas diferentes emociones, ya en los videos que ustedes habrán visto al principio de esta charla, ahí les hablé de 5 diferentes emociones. El miedo, la tristeza, el enojo, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que hay diferentes emociones. Muy importante para la inteligencia emocional, uno de los muy importantes pilares es que yo identifique con mucha precisión cuál es aquella emoción o emociones que en este momento estoy teniendo. Ese es el primer fundamento. Necesito conocerme, necesito yo saber con mucha precisión
cuál es la emoción por la cual estoy en este momento atravesando. Si no puedo identificar eso, entonces no puedo avanzar en la inteligencia emocional. Ese es el primer fundamento de esta herramienta, de este tipo de inteligencia. Que yo identifique con mucha precisión cuál es aquella emoción que en este momento tengo. Se vale estar confundido en muchas ocasiones, otra vez en esta contingencia que ahora estamos atravesando, en muchas ocasiones perdemos el foco, se nos olvida, estamos preocupados por otras cosas, no tengo para la renta, no tengo para los gastos, etcétera, etcétera, y entonces me van consumiendo las emociones. Se vale estar confundido, se vale estar 1, 2, N días, estar confundido con respecto a las emociones que vamos atravesando. Lo que no se vale es estar confundido todo el tiempo, es decir, no atender dicha emoción. Entonces, el tema de la inteligencia emocional es primordialmente que yo sepa, que yo entienda, que yo identifique cuáles son aquellas o aquella emoción por la cual estoy yo atravesando. Y todas las emociones, mucha atención, las emociones no son buenas ni son malas en sí mismas, sino que estas emociones me dan información con respecto a un cambio interno que está sucediendo en mí. Ejemplo, cuando yo siento miedo, el miedo es una emoción, se le llama muy primitiva porque fue de las primeras emociones. En nuestro cerebro, si hacemos una disectación de nuestro cerebro, nos vamos a encontrar con que el miedo, el origen del miedo está en la supervivencia. Cuando yo siento miedo es porque mi emoción, mi cuerpo, me está pidiendo que yo sobreviva a algo. Entonces, por ejemplo, ahorita muchas personas con este tema de la contingencia sentimos miedo. ¿Miedo de qué? Pues de perder el empleo, de enfermar, de que alguno de nuestros familiares también se enferme, de que no tenga dinero para cubrir las cuentas, los gastos. Tengo miedo. Entonces, esta emoción llamada miedo no es que sea buena o mala en sí misma, sino que en realidad me está preparando para un cambio que se me está presentando internamente. Entonces, este miedo, lo que tengo que hacer es identificar esta emoción llamada miedo y luego tratar de ocuparla de manera muy eficiente, darle un cauce que me permita seguir trabajando, seguir colaborando, seguir haciendo mi vida pues lo más normal que yo pueda, ¿no? De tal manera que, insisto, necesitamos primeramente entender cuál es mi emoción, qué es lo que está sucediendo en este momento internamente en mí y luego darle un cauce a ese asunto. Para que entonces, como lo ven ahora ustedes en su pantalla, podamos guiar de manera muy eficiente nuestros actos y nuestros pensamientos. Es decir, no dejar que me consuma la emoción. En muchas ocasiones sucede, yo digo algo y de repente hiero o lastimo a otra persona y termino diciendo, ay, discúlpame, no me di cuenta, eso no lo quería decir. ¿Qué quiere decir? Que ahí me faltó modular mi emoción. Me desplegué, dejé que la emoción me ganara y no alcancé a regularla, no alcancé a controlarla. Entonces, inteligencia emocional, entre muchas otras cosas, deberá de servirme precisamente para regular este asunto, para intentar que no, valga la expresión, que no me gane la emoción, que yo pueda seguir adelante manteniendo una relación eficaz, negociando, platicando con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más vamos a revisar? Algo que le vamos a llamar las nuevas aptitudes emocionales. Insisto, ya en el video que anteriormente ustedes han revisado, que ustedes ya vieron, ahí hablamos algo de aptitud emocional. ¿Qué es entonces una aptitud emocional? Básicamente, por ser una aptitud, he de comentarles que todas las aptitudes las podemos aprender. Todo esto es aprendible. Entonces, inteligencia emocional. Hay quien nacerá con más capacidades, con más dotes, con más carisma para desplegar algunas habilidades de la inteligencia emocional, valga mi expresión. Hay quien nació con esa estrella, pero personas como yo, que no nacimos con esa estrella, pero sí nací estrellado, entonces yo me puedo mejorar, yo puedo hacer algo, y ese algo es aprender a manejar mi emoción. Entonces, es una aptitud que como su nombre lo indica, entonces yo lo puedo ir aprendiendo, lo puedo ir desplegando, lo puedo ir mejorando, puedo hacer algo para incrementar ese asunto. Entonces, esta aptitud emocional, mucha atención por favor, es una capacidad aprendida. Es decir, las emociones, yo puedo aprender en el transcurso de mi vida a irlas regulando, a irlas modificando para que entonces me pueda ir adecuando, me pueda ir adaptando a este asunto.
Cuando estudiamos inteligencia emocional, al final del día nos vamos dando cuenta de que aquellos viejos clichés de yo soy así y siempre he sido así y así me voy a morir, ya no funcionan. En inteligencia emocional lo que funciona es, antes yo era de una manera determinada y esa manera determinada quizás, solo quizás, ya no me era muy eficiente. Luego cambié, aprendí, cambié algo en mi comportamiento y ahora me voy adecuando más y mejor a la situación acorde con lo que me van demandando dicha situación. Entonces, es una capacidad aprendida. Y básicamente se origina esta capacidad aprendida en obtener un desempeño laboral eficiente. Es decir, al final del día, si estoy en una organización, me ayuda la inteligencia emocional para poderme desempeñar de manera más eficiente en el ámbito o en el ambiente en el cual me estoy yo desarrollando. Ahora, lo que les platicaba hace un rato, las emociones por sí mismas no son buenas o son malas, sino que lo que aquí es importante es saber primero que nada cómo me estoy yo sintiendo y saber cómo se sienten las demás personas. Es decir, aprender a manejar mi emoción y luego comprender qué me dispara a mí dicha emoción para entonces poder saber con precisión cómo darle cauce. ¿Se acuerdan de nuestro grupo en Facebook, Caminos para la Toma de Conciencia? Ahí, de manera muy constante, en muchas ocasiones, les estoy presentando diferentes fotografías, diferentes ideas con respecto a lo que es la percepción, con respecto a lo que es la inteligencia emocional. Y entonces, si ustedes se acuerdan, ahí en algún momento hablamos acerca de lo que son las heridas emocionales de la infancia. Estas heridas emocionales, si yo no las controlo, si yo no alcanzo a entender primero que nada cuál es la herida que yo tengo y sobre todo qué es lo que dispara o qué es lo que activa a dicha herida, entonces mi emoción se sigue alterando, se sigue afectando, de manera tal que aquí la recomendación es, necesito una vez más entender cuál es la emoción, cuál es el disparador de dicha emoción, para luego empezar a trabajar en dicha situación. Ya por ahí lo decía un psicólogo de hace algunos años, Carl Jung, él lo que comentaba es que mientras no investigue y no entienda yo con mucha precisión, estoy modificando lo que él dijo, ¿no? Acorde con como me viene ahora en la cabeza. Mientras yo no entienda, decía, mientras yo no entienda cuál es el origen o cuál es la situación que me está disparando una determinada emoción, entonces voy a seguir llamándole en mi vida suerte. Y entonces no voy a crecer, no voy a aprender. Entonces, eso que hoy día le llamo mala suerte, puedo aprender la manera de en un momento determinado establecer aquello necesario para cambiar y en función a ello poder evolucionar. Entonces, básicamente por ahí va la idea. No le estoy diciendo exactamente como él la dijo, sino la estoy tratando de adecuar a lo que vamos viendo hoy, ¿no? Muy importante, por favor. Inteligencia emocional. Ya les platicaba hace un rato acerca de que hay diferentes pilares, hay diferentes, valga mi expresión, diferentes ingredientes que incluye la inteligencia emocional. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de estos, entre comillas lo pongo, de estos ingredientes. Son 5, ¿no? No tienen un orden específico. Yo los puse aquí, lo alcanzan a ver ahorita aquí en su pantalla, los puse como viene en la teoría de inteligencia emocional. Más sin embargo, conforme nosotros nos vamos desplegando día a día en nuestras diferentes actividades, con los diferentes grupos de trabajo con los cuales nosotros interactuamos, vamos a darnos cuenta de que no tienen un orden específico, se van presentando acorde y conforme la situación se va desarrollando. Sin embargo, hay algo muy importante. Fíjense ustedes que los 3 primeros pilares que tienen ahorita ustedes proyectados en la pantalla, si ustedes se fijan, empiezan con la palabra auto, los 3 primeros pilares. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 3 pilares, los primeros, tienen que ver conmigo, tienen que ver con yo Arturo, yo individuo. Entonces, estos 3 pilares dependen de mí íntegramente. Los últimos 2 pilares, el pilar 4 y 5, básicamente tienen que ver con lo que sería el trabajo en equipo o el despliegue de las habilidades de interactuar con los demás. Entonces vamos a revisar rápidamente, les voy a ir poniendo algunos ejemplos a este respecto. Un primer pilar, como lo ven ahorita ustedes aquí en su pantalla, un primer pilar se le llama la autoconciencia. Autoconciencia significa que yo tenga la capacidad de poder leer mis emociones. Lo que les decía hace un rato. El primer pilar importante de la inteligencia emocional es que yo identifique con mucha precisión cuál es aquella emoción por la cual en este momento estoy atravesando. Autoconocimiento o autoconciencia significa
que yo tengo la capacidad, yo sé con mucha presión qué tengo en este momento. Estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, ¿qué estoy? Porque dependiendo de la respuesta a qué estoy, es, valga mi expresión, el antídoto o lo que te vamos a ofrecer desde el punto de vista de la inteligencia emocional, te vamos a ofrecer para que dejes de estar esa emoción que estás atravesando, dejes de estar triste, dejes de estar con miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no puedo yo identificar con precisión cuál es la emoción por la cual estoy atravesando, entonces no puedo arrancar, no puedo iniciar con el tema de inteligencia emocional. Por eso es el primer pilar. Inteligencia emocional implica básicamente conócete. ¿Cuál es la emoción que en este momento tú sientes? Acuérdense, por favor, cuando estoy atravesando una emoción muy fuerte, se vale estar confundido algunas horas, algunas tardes, algunos días quizá. Pero no puedo estar confundido durante 3 meses. Eso no se vale dentro de inteligencia emocional, porque entonces denotaría que no estoy aprendiendo, no estoy sabiendo con precisión qué es lo que está sucediendo. Ya más adelante, si a ustedes se les complica mucho identificar la emoción por la cual están atravesando, más adelante les voy a presentar una herramienta, un autotest que se llama EmoFinder. Este EmoFinder básicamente te va a servir para que tú identifiques con mucha precisión cuál es aquella emoción por la cual en un momento determinado y preciso estás tú atravesando, ¿no? Únicamente es una guía, ya lo veremos, ya te lo explicaré con un poco más de detalle cuando lleguemos a ese tema. Sin embargo, sábete que hay una manera de poder identificar con precisión cuál es la emoción por la cual atraviesas. Un segundo pilar, una vez que tú has identificado con precisión cuál es la emoción por la cual tú estás atravesando, ahora de lo que se trata es de regularla. Necesito que te imagines en las mañanas, o bueno, a la hora que tú te metes a tu regadera a bañarte, tienes 2 llaves, una caliente y una fría, y entonces, dependiendo de una serie de condiciones de tu cuerpo, de la temperatura, del ambiente, etcétera, etcétera, tú empiezas a regular estas llaves. De repente abres un poquito más la caliente, abres un poquito más la fría, estás regulando la temperatura del agua antes de meterte a bañar. Autorregulación emocional consiste entonces en que tú manejes tus sentimientos para que te puedas comportar de manera adecuada. Aquí es un poquito más, ahorita que termine, les voy a presentar otra lámina, que es la anatomía del enojo. En esta anatomía del enojo, básicamente, que tiene que ver con Sócrates en su apología, básicamente ahí de lo que se trata es de regular, que tú puedas subirle o bajarle a la temperatura, que puedas mover las llaves de la temperatura de tu emoción para que esta emoción la vayas adecuando de manera muy eficiente con respecto a la situación que te está sucediendo. A manera de ejemplo, allá en la autorregulación, hay veces que cuando yo me enojo, parece que estoy más enojado de lo que realmente estoy. ¿Eso qué quiere decir? Muy seguramente no me estoy autorregulando. O en muchas ocasiones estoy más triste de lo que debería de estar. O estoy más miedoso de lo que yo debería de estar. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí me está faltando regulación, autorregulación. Un tercer pilar que ven ahora aquí en su pantalla es la automotivación. Básicamente, automotivación responde a la pregunta, ¿y quién motiva al motivador? ¿Quién te motiva a ti cuando tú ya has motivado a los demás, ¿no? Entonces aquí la respuesta es tú solito traes la fiesta interna. Entre más capacidad, más capacidad tengas de entender cuál es el rumbo que tú tienes en tu vida, entonces cada que viene un vaivén, cada que viene algo que te desbalancea, esta brújula interior, esto que tú sabes que es tu misión de vida, ya hablamos en algún otro de los programas, cuál es tu ikigai de vida, entonces te permite precisamente volver a meterte en la ruta del éxito, volver a intentar aquello que a ti, solo a ti, te motiva. Entonces, automotivación es tener conocimiento de ti y de aquellos que vamos a EmoFinder, platicando, ahí tú vas a poder encontrar aquello que solo a ti te motiva. Ahí tú vas a dar respuesta muy específica solo para ti en función a aquellas emociones que en un momento determinado quizás te están afectando o te están alejando de tus objetivos. Estos 3 pilares, entonces, amigos, como ya lo hemos venido platicando, tienen que ver conmigo como individuo. Empiezan con la palabra auto, que tiene o significa que yo las controlo, dependen de mí. No es que el exterior, no es que mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi jefe,
mi pareja. No, 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 dependen completamente de mí. Solo yo tengo injerencia sobre de ellas y yo soy responsable de hacer algo sobre de eso que está sucediendo. Los siguientes dos pilares, como lo ves aquí en tu pantalla, el número 4 es la capacidad empática. Ya les platicaba yo, básicamente inteligencia emocional tiene mucho que ver con cómo yo manejo mi empatía para con los demás. Empatía no es otra cosa que, para la inteligencia emocional, no es otra cosa que ser capaz de leer la emoción por la cual está atravesando la otra persona. Que pueda yo identificar qué es lo que está sintiendo el otro individuo con el cual yo estoy interactuando para que a partir de allí pueda, en su caso, yo ayudar o incidir a que esta persona salga de ese estado emocional. Acordarse, por favor, el estado emocional es de la otra persona. Empatía es entender y tratar de visualizar cómo la otra persona está o estaría sintiendo algo sin convertirme en la otra persona. Es la emoción de la otra persona y es la responsabilidad de resolver de la otra persona. Yo nada más acompaño de manera muy empática. Y el último componente, una vez que hemos pasado por los 4 anteriores, el último componente sería tener la capacidad de desarrollar una relación eficaz o tener una buena habilidad social. Y aquí básicamente consiste en ser capaz de relacionarnos con otros de manera sincera y profunda. Es decir, ya trabajamos durante un cierto tiempo, tú y yo, y entonces debo yo de construir algo para que entonces me permita, valga mi expresión, hacer un puente que los dos podamos transitar. Cuando nos volvamos a encontrar, pues nos dé mucho gusto encontrarnos, ¿no? No vaya a ser de repente que, ay, otra vez tengo que trabajar con este Arturo, es un odioso, no me gusta, etcétera, etcétera, ¿no? No, 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 una relación eficaz implicará que tengo yo o tuve yo la capacidad de crear un vínculo, crear un puente que nos permita en el futuro volver a juntarnos, volver a estar juntos, volver a tratar de sinergizar conjuntamente algo que queremos nosotros lograr. Entonces, amigos, estas 5 son los grandes pilares de la inteligencia emocional. Por favor, no los olviden. Ya por ahí en nuestro canal, en nuestro grupo de Facebook, por ahí les voy a ir cargando algunas infografías que espero que les sirvan. Ahí viene mucho más detallado, muy, muy detallado, qué es cada uno de estos diferentes 5 componentes que implican y sobre todo cómo poderlas medir. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, ya nada más para cerrar este pequeño tema, es la anatomía del enojo. Les voy a platicar un poquito acerca de qué es lo que Sócrates decía en su apología con respecto a esta anatomía del enojo, que acordarse, vamos a atender ahí 2 grandes cosas, lo que sería el autoconocimiento más la autorregulación. Y posterior a ello ya pasamos a los autotests. Entonces, no se me vayan, por favor, en un momentito estoy con ustedes para platicar acerca de estas 2 cosas, los autotests y la anatomía del enojo. En un momentito los veo. Había una vez un hombre que tenía un auto deportivo y a quien le gustaba conducir por las carreteras a toda velocidad. Un día soleado, el hombre circulaba en una carretera de doble sentido en su auto a toda velocidad, cuando estaba a punto de entrar a una de sus curvas favoritas. Y lo era porque el trazo sobre la misma permitía desplegar sus mejores capacidades al pilotar su auto. Justo antes de entrar a la curva, cambió de velocidad para poder aprovechar al máximo, tanto a la máquina como al trazo de la curva, cuando de repente, en el carril en sentido contrario, saliendo de dicha curva, aparece un auto invadiendo su carril y por completo fuera de control. Justo cuando el auto en sentido contrario pasa cerca del suyo, alcanza a ver que se trata de una mujer de edad avanzada, quien va conduciendo el auto fuera de control. Justo antes de golpear su auto contra el de nuestro amigo, la señora retoma el control y solo alcanza a gritar al hombre desde su ventanilla: ¡Cerdo! En milésimas de segundo pasaron por la mente de nuestro amigo diferentes emociones y sentimientos. Justo antes de que el auto de la señora se alejase, nuestro amigo alcanzó a gritarle en respuesta a lo que ella le gritó: ¡Puerca! Nuestro amigo comenzó a reflexionar. ¿Pero qué le pasa? Yo iba en mi carril y fue ella quien estuvo a punto de golpearme. Para retomar su camino, nuestro amigo encendió su auto, metió primera velocidad, pisó el acelerador a fondo, tomó la curva y chocó con un cerdo. Esta sí que es una historia que ejemplifica el mal manejo de una emoción.
Yo creo que en el futuro habrán muchas personas gritándonos cosas, pero de nosotros depende verlas como amenazas o como oportunidades. Al final, todo depende de nosotros. ¿Qué opinan, amigos? Les quise compartir esa pequeña historia porque creo que refleja muy bien el tema que estamos tratando, que es inteligencia emocional, y el pilar número 2, que corresponde a poder nosotros autorregular nuestra emoción. Tal como lo vimos en el video, pareciera ser que nuestro amigo, el conductor, pareciera ser que no estaba pudiendo regular su emoción. Más bien dejó que esta emoción se desplegara y no la pudo en un momento dado contener, y eso originó al final del día un problema. Entonces, creo que es una excelente metáfora precisamente para tratar o abordar el siguiente tema que nos corresponde, que es anatomía del enojo. Anatomía del enojo, básicamente, decía Sócrates en su Apología, que es muy sencillo enojarse. Cualquier persona, tal como lo ven en su lámina, está escrito, cualquier persona se enoja, pero aquella persona que en un momento determinado es muy profesional para enojarse, es experta, es un placer verla enojar, de tal manera que disfruta incluso esta persona enojándose, y es un placer para los demás, los que estamos alrededor de esa persona, ver cómo se enoja. Acordarnos, por favor, el enojo es muy humano, pero básicamente de lo que se trata es de que este enojo no nos descarrile, es decir, que no nos saque de balance, que nos permita seguir teniendo un cierto parámetro, una cierta contención, que al final del día no nos descarrile y nos permita seguir conviviendo, nos permita seguir interactuando con las personas. Acordarnos que el pilar número 5 de la inteligencia emocional corresponde a mantener o crear una relación eficaz con los demás. Entonces, si hacemos una anatomía de este enojo, ¿cuáles serían los componentes? ¿Cuáles son los ingredientes que en un momento dado contienen el enojo? Son estos 4 que ahora ustedes ven aquí en su pantalla. Uno de ellos es el tiempo. El tiempo indicado durante cuánto tiempo, durante cuánto periodo de tiempo voy a permitir yo estar enojado, o cuánto tiempo me voy a permitir estar fuera de mi zona de control, fuera de mi zona de confort. La segunda sería la persona. Me estoy enojando con la persona indicada. Hace poco en nuestro sitio de Facebook, Caminos para la Toma de Conciencia, platicaba yo con alguno de los integrantes de dicho grupo acerca de si siempre que nos enojamos lo hacemos con la persona correcta, y yo le decía que creo que no. En muchas ocasiones, vamos a suponer, tal como en el video que acabamos de revisar, imagínense que yo soy ese conductor y yo llego muy enojado esta mañana a la oficina, y entonces ustedes no saben exactamente qué es lo que me pasó al trasladarme esta mañana hacia con ustedes, no lo saben. Entonces yo llego muy enojado y empiezo a desplegar este enojo con ustedes. Ustedes no saben exactamente qué es lo que está aconteciendo conmigo. Por lo tanto, ¿son ustedes las personas indicadas con quienes me debo de enojar? Creo yo, estoy convencido de que no son ustedes las personas indicadas. El tercer componente del enojo, como lo ven en su pantalla, es el motivo. ¿Vale la pena que nos molestemos por eso? ¿Realmente tiene sentido? Es decir, ¿cuántas veces más en el día, en una ciudad con tanto tráfico, por ejemplo, cuántas veces se me van a cerrar, cuántas veces voy a tener un altercado automovilístico? Pues todas las que ustedes quieran, de tal manera que es el motivo correcto para enojarse, vale la pena enojarse por eso. Y el cuarto componente del enojo, como ustedes lo ven en su pantalla, es la intensidad. ¿Qué tanto me estoy enojando? Es decir, hay ocasiones en las cuales parece ser que estoy más enojado de lo que realmente estoy. Entonces valdría mucho la pena que yo me regule en esas 4 grandes cosas. El tiempo, una vez más, nada más para repasarlo, no se trata de arrastrar toda la vida un mismo tema. De repente, en esta pandemia que estamos ahora atravesando, si ustedes se fijan, hay ocasiones en las cuales las conversaciones en las redes sociales se van mucho al tema de si el gobierno o no, este gobierno que ahora tenemos, nos está o no ayudando a lograr nuestros objetivos. No es mi intención debatir ahora acerca de ese tema, porque ni siquiera es mi tema, no lo conozco, no domino esos temas políticos. Más sin embargo, de repente algunas personas se expresan y dicen, es que otros gobiernos, otros presidentes anteriores eran mucho mejor que el que está ahora. Tampoco sé yo decir con precisión, con exactitud, si otros eran mejores o peores, pero el punto es, ¿vale la pena que lo estemos arrastrando? Es decir, ¿vale la pena que todavía nos estemos acordando de cómo era el pasado y cómo ya no es? ¿O mejor nos ponemos a construir a partir de lo que estamos ahora, a partir de lo que podemos y de lo que sabemos ahora? ¿Valdrá la pena que empecemos a construir algo nuevo? Y con respecto al tiempo también, no seamos rencorosos, es decir, no estemos arrastrando durante tanto tiempo una misma situación. Suéltalo, déjalo ir,
Acordémonos que en muchas ocasiones el enojo no es más que mi ego herido. Estoy herido porque algo no salió, alguna situación o algunas cosas no están saliendo como yo esperaba que salieran. Entonces, por eso me enojo. Soltar el rencor, no arrastrar esa situación. Con respecto a la persona, estoy discutiendo con la persona que debe de ser, es decir, valga mi expresión, me estoy desquitando el enojo con quien debe de ser, con quien puede resolver la situación, o más bien estoy agarrando un chivo expiatorio, alguien que no me va a poder ayudar, que no tiene ninguna injerencia dentro de lo que estoy yo atravesando. Y no te lo tomes personal, en muchas ocasiones, otra vez el tema del tráfico, no necesariamente es personal, la otra persona ni siquiera me conoce, no es personal. Cada uno vamos arrastrando diferentes situaciones, pero no te lo tomes como personal, no es contigo, es con una determinada situación. Con respecto al motivo, ya lo platicamos, ¿realmente vale la pena que nos molestemos por una determinada situación? O mejor pasamos la página y seguimos adelante. Y la intensidad, no te excedas, es decir, autorregúlate. En un momento determinado, no le, valga la expresión, no le avientes tanta carne, tanto carbón al asador. No hagas una lumbre tan grande porque se te va a quemar la carne, haciendo una metáfora. De tal manera que no te excedas con tu enojo, regúlalo para que entonces esté en consonancia con lo que realmente tú estás queriendo lograr o realmente tú quieres establecer. Y aquí te pongo en pantalla, como lo ves, algunos tips que espero te ayuden precisamente para controlar un poquito mejor este enojo. Primero que nada, acuérdate, somos personas y por ser personas, pues atravesamos diferentes emociones. Las emociones no son buenas ni malas, sino que dependiendo del cauce que yo le doy a las mismas, es lo que pareciera ser que la hace buena o mala. Sin embargo, es muy importante, dado que somos humanos, pues reconoce la fragilidad que tú como ser humano tienes. Es decir, reconoce que en ocasiones te sientes enojado. Algunas personas nos gusta mantener en el anonimato, que nadie se dé cuenta de las frustraciones o de los enojos que tenemos. No se trata de eso, se trata de que la regules, de que esta emoción llamada enojo la puedas tú regular, no la escondas, no tiene sentido, no te conviertas en un hoyo express, no te estreses, de tal manera que si te sientes enojado, reconoce tú que eres frágil y que te puedes enojar, eres un ser humano. Mantente muy proactivo, proactividad entendida como hacer que las cosas sucedan o en su caso retener aquello que está sucediendo mal o se está saliendo de cauce. Es decir, pregúntate tú cuál es tu parte de responsabilidad dentro de un determinado enojo. Es decir, ¿será que tú eres el responsable? ¿Será que tú eres el disparador? ¿Tú fuiste el causante de este enojo? De ser así, entonces regúlate y sé proactivo. Haz que este enojo baje en un momento determinado para que vuelvas a entrar a tu zona cómoda en este caso, ¿no? Acuérdate que en muchas ocasiones cuando estamos enojados, los demás nos perciben de una cierta manera y sobre todo si yo, por ejemplo, soy el líder o soy la persona que le está indicando a un grupo de trabajo por dónde caminar, por dónde ir, entonces pierdo fiabilidad, pierdo en un momento determinado pista con respecto a lo que yo quiero lograr con mis compañeros de trabajo. De tal manera que debo de acordarme que cuando estoy enojado no soy muy de fiar. Y muy importante, no dejes de ser asertivo. La asertividad que nos permite comunicarnos de manera muy eficiente. Exprésalo. Y simplemente di, en este momento estoy enojado, quizás denme ustedes unos 5, 10, N minutos para poder procesar yo mi emoción y una vez que la haya procesado, entonces ya podemos regresar y seguir adelante con respecto a lo que estábamos haciendo. Asertividad entendida como expresa lo que sientes en el momento que lo sientes, sin temor a represalias, sin ofender y sin agredir a los demás. En un momentito más les voy a platicar acerca de los tests que les había yo comentado respecto a cómo medir la inteligencia emocional. Por favor, no se me vayan, sigan acompañándonos. Amigos, muchas gracias por seguirnos acompañando. Miren, ahora les estoy proyectando en la pantalla el test que les había yo comentado, que se llama inteligencia emocional. Cuando ustedes resuelven este test, al final de la pantalla les deberá de aparecer precisamente esto que ahorita ustedes están viendo proyectado en sus pantallas. Fíjense, les voy a platicar un poquito acerca de cómo está integrado este test. Es un Excel, tal cual, es Windows versión 13. Por favor, descárguenlo en su device electrónico, en su computadora, en su tableta, en su teléfono. Está programado en Excel 13. He visto que en ocasiones en algunos dispositivos Windows, por la versión del mismo
del mismo Windows, puede llegar a fallar en algunos dispositivos Apple. Sin embargo, simplemente actualícenlo y pueden ya correr este test en cualquier device electrónico. ¿Cómo funciona este test? Ustedes verán, básicamente, está integrado por 5 diferentes pestañas. Aquí están abajo cada una de estas pestañas. Se acordarán ustedes que estuvimos platicando que la inteligencia emocional está compuesta por 5 grandes pilares. Primer pilar de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Que yo me conozca a mí mismo, que yo sepa cómo estoy yo, cuál es la emoción que estoy yo atravesando en un momento determinado. Ya hablamos hace un ratito acerca de lo que es el miedo, ya hablamos en el video que vimos al principio acerca del miedo, del asco, de la repulsión, de la tristeza, del enojo, de la alegría, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este primer test, lo voy a activar ahorita, lo voy a abrir, está la parte de cuál es la emoción cuál es el autoconocimiento que yo tengo sobre de mí mismo. En cada una de las diferentes pestañas, en cada una de las diferentes pilares de inteligencia emocional, que son 5, yo aquí les voy poniendo las instrucciones. De lo que se trata es de que les voy a hacer 10 diferentes preguntas y sobre estas 10 preguntas ustedes pueden elegir, por favor, solo una de las 3 diferentes opciones de respuesta que se les presentan aquí en el test para cada una de esas diferentes situaciones. Ejemplo, creo necesitar algo pronto, pero no para hoy. Entonces, ¿qué haces? Y aquí tienes 3 diferentes opciones de respuesta. Por ejemplo, yo elegí la opción número 2, que sería llamar a la tienda y pedir que me aparten lo que yo quiero comprar, ¿no? Pero tienes otras 2 opciones de respuesta. Aquí el tema, amigos, por favor, es ¿cuál de estas 3 opciones tú elegirías? ¿Cuál escogerías? Por favor, se trata de escoger solo una. Aunque 2 se parezcan mucho entre sí, por favor elige solo una. Necesitamos que elijas solo una. Y así sucesivamente cada una de las 10 diferentes preguntas que te voy haciendo aquí. Elige la respuesta que más tú tomarías acorde con la pregunta o la premisa que está ahí en esta parte del test. ¿Qué es lo que tú responderías? Solamente una y le vas a poner a un lado en la casilla el número 1. Cuando hayas concluido con este test número 1, te pasas a la pestaña que dice test número 2 y va a operar exactamente igual. Aquí arriba yo te pongo unas instrucciones, te voy a dar 10 diferentes preguntas. Para cada una de estas 10 diferentes preguntas tienes 3 posibilidades, 3 diferentes opciones de respuesta. Tú elige aquella respuesta que más adecuada o más veces tú estarías siguiendo acorde a lo que se te está preguntando allí. Una vez que hayas concluido este test, acordarse, el primer test, el test número 1 es autoconocimiento, que identificar cuál es la emoción que yo estoy atravesando, qué tanta capacidad tengo yo para identificar la emoción. El test número 2 correspondería a la autorregulación, qué tanta capacidad tengo de mover aquellas llaves emocionales para entonces poder yo regular mi emoción y en función a ello poder una vez más interactuar con las personas. El test número 3 va a operar exactamente igual, tú tienes que ir eligiendo, poniendo un número 1 en aquella respuesta que tú consideres y este test número 3 corresponde a la automotivación. ¿Qué tanto yo, Arturo, como individuo, me puedo automotivar para hacer las cosas que tengo que hacer? Entonces, este sería el test número 3. Nuestro test número 4 va a operar exactamente igual. Tú tienes que elegir de las posibilidades que están ahí la respuesta que tú darías acorde a aquello que tú harías derivado de lo que está ahí preguntándose. Este test número 4 corresponde a la empatía. ¿Qué tanta capacidad tengo yo como individuo de empatizar con los demás, de ponerme en el lugar de los demás, de sentir, de pensar, de evaluar en función a lo que los demás están sintiendo? Y por último, el test número 5 opera exactamente igual, 10 preguntas con 3 posibilidades de respuestas cada una de estas preguntas. Elige solamente una, asignando un número 1 en la casilla de aquella respuesta que tú elegirías. Y este test número 5 corresponde a el último pilar de la inteligencia emocional, que sería el manejo de las relaciones eficaces o las habilidades sociales. ¿Qué tanto yo como individuo en un momento determinado voy a tener la capacidad de generar un buen entorno de trabajo para que entonces en el futuro podamos volvernos a reunir y podamos volver a hacer cosas juntos? Una vez que tú respondas los 5 tests, por favor, de manera automática te vas aquí, de manera automática el Excel lo que hace es vincular los resultados y te vas a ir aquí a la pestaña donde dice gráfica. Y en esta gráfica
fíjate los resultados que yo obtuve. Obviamente estos resultados ahorita no son reales, simplemente lo fui contestando para que tuvieras, para poderte yo mostrar cómo se arma el test, cómo se va vinculando y qué resultados te va arrojando. De entrada aquí lo que te quisiera decir es, fíjate, lo que más capacidad tengo yo, acorde a lo que respondí, es la capacidad de autorregulación, tiene 60 sobre de 100 puntos. Quiere decir que yo, Arturo, tengo mucha capacidad para regular mis emociones. Pero fíjate que sí me regulo muy bien, pero una de las grandes áreas de oportunidad que yo tengo sería en la autorregulación. Me falta en un momento determinado poderme autorregular. Perdón, aquí me equivoqué. La autoconciencia, sí conozco mi emoción, mas sin embargo lo que me falta, mi área de oportunidad es regular dicha emoción. Pero lo que más me falta sería el manejo de las habilidades sociales, es decir, cada que interactúo con un grupo de personas, con un grupo de trabajo, con diferentes individuos, entonces no tengo la capacidad de tender un puente que me permita en el futuro volver a interactuar con dicho grupo o dichas personas. Si te vas a la última pestaña que dice totales, entonces ahí te voy a presentar esta pantalla, te explico un poquito cómo funciona. Inteligencia emocional. Acuérdate que hay dos enfoques. Un enfoque va a ser en el sentir, lo que ahora te estoy proyectando por aquí, cómo yo en un momento dado voy sintiendo las diferentes situaciones, o me enfoco más en el hacer. ¿En dónde está mi enfoque como individuo? Sentir las cosas, cada que algo me acontece, me dedico a sentir, a introyectar, a pensar, a reflexionar sobre de esto que me ha sucedido, o más bien con esto que me ha sucedido me dedico a hacer cosas. Es un impulso para mí para hacer cosas. Acuérdense, no hay bueno, no hay malo, es simplemente una referencia. Una referencia que me permite saber hacia dónde me enfoco yo un poquito más. Y por otro lado, aquí estaría el enfoque ya sea en los demás individuos, en las personas con las cuales estoy interactuando, o el enfoque está en mí como individuo, ¿no? Cuando yo hago algo, cuando yo despliego algún trabajo, me enfoco mucho en satisfacer mis propias necesidades o me enfoco más en satisfacer las necesidades del grupo de trabajo con el cual estoy interactuando y o de las personas con las cuales estoy tratando de lograr objetivos. Entonces, aquí vienen los cruces, fíjense, aquí están 4 de los pilares de la inteligencia emocional. Autoconocimiento. Autoconocimiento se formaría a partir de lo que yo siento y el enfoque es interno, soy una persona que introyecta. Si estudiamos un poco de PNL, ahí vamos a entender muy bien este asunto de la introyección, este asunto de cuando yo pienso más hacia la parte interna. Entonces ahí estaría el conocimiento. Ahora, si me sigo enfocando en mí, pero ahora mi enfoque está en hacer cosas, entonces ahí estaría mi autocontrol o autorregulación. Ahora, si me enfoques en los demás, en el sentir, ahí estaría la empatía, ponerme en el lugar de los demás, y si me enfoco en los demás, en hacer cosas, entonces ahí está el desarrollo o el despliegue de las habilidades sociales. Cómo yo le hago para tender puentes que me permitan interactuar de manera eficiente con otras personas más adelante. Y por último, no lo alcanzamos a ver aquí, pero en realidad sí estamos, no está aquí, es la parte de automotivación. Se entendería que ahora tengo que hacer algo, no sabemos ahora qué con precisión, pero tengo que hacer un algo para mejorar estos números. Ese algo correspondería con mi automotivación. De tal manera que cuando juntamos estos números que están aquí más el número de automotivación, me va a dar este puntaje, 34 puntos. Estos 34 puntos, ¿qué significan? Significan que sobre de 100 puntos máximos que yo pude haber obtenido en el test, yo, con los resultados que di, únicamente obtuve 34 puntos. Por lo tanto, mi porcentaje de mejora o mi gap de desempeño estaría en 66% o 66 puntos. ¿Qué significa? Pues que tengo que estudiar mucho acerca de inteligencia emocional. Tengo que seguir capacitándome, leyendo, asistiendo a cursos, haciéndole preguntas a Arturo con respecto a cómo mejorar la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer test que quiero presentarles. En un siguiente programa les voy a platicar acerca del Emo Finder, cómo se hizo, cómo se evalúa, qué es lo que evalúa, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantará escucharlos y verlos en el Facebook. Por favor, escríbanos, háblenos. Acuérdense de nuestro programa todos los miércoles a las 19 horas a través de Home Radio. Ya les estoy posteando las ligas semanalmente con respecto a los
a los programas que vamos teniendo. Por favor, no dejen de seguirnos, no dejen de hacernos preguntas, por favor, para que entonces podamos hacer que esto vaya creciendo. Les deseo un muy buen día, síganlo pasando muy bien en esta cuarentena, y nos estamos escuchando. Muchísimas gracias a todos ustedes, estamos en contacto.